Hola chicos, bueno, voy a lanzarme con los últimos puntos de esta unidad, ¿vale? Como os decía en el anterior video, ahora empezamos con lentes. Las lentes delgadas son objetos dioptrios que en este caso son de refracción, es decir, los rayos van a atravesarlos. Son un medio pues diferente al anterior. Como son delgadas, ahora explico lo que significa lentes delgadas, pues tienen unas características determinadas. Los que hemos visto antes en espejos son de reflexión, por tanto los rayos se reflejaban siempre. Aquí se van a refractar, ¿vale? Bien. Lo primero es que tenemos que definir qué son lentes delgadas. Para nosotros lentes delgadas no son cualquier lente, son aquellas lentes en las que su longitud es mucho mayor en comparación a su espesor, a su máximo espesor, ¿no? Porque aquí el espesor estará aquí, pero aquí el espesor está aquí. Cuando la longitud es mucho mayor que el espesor de una lente, entonces hablamos de lentes delgadas. Esa es la definición de lentes delgadas, ¿vale? Como ya os pondré en un texto la introducción que habría que hacer a este tipo de ejercicios, ya sean espejos o lentes, pues lo pondremos también en la definición. Habrá que explicar lo que son lentes delgadas, ¿vale? Dentro de las lentes delgadas, es decir, aquellas que tienen mucha mayor longitud que espesor, tenemos dos tipos de lentes, fundamentalmente. Las lentes convergentes y las lentes divergentes, ¿vale? Las lentes convergentes son este tipo de lentes, más gruesitas por el medio que por los extremos. Las lentes divergentes son las lentes en las que son más estrechitas por el medio que por los extremos, ¿vale? Se representan gráficamente así, con las flechas hacia adentro, las convergentes, con las flechas hacia afuera, las divergentes, ¿vale? Y tendremos que construir imágenes con los dos tipos de lentes, convergentes y divergentes, ¿vale? Las lentes no son siempre como esta, ¿no? Biconvexa o bicóncavas, no. Pueden ser solamente así, ¿vale? Pero, o solamente así. Pero bueno, agrupamos todas las lentes igual, ¿vale? Agrupamos todas las convexas, biconvexas, todas las convergentes y todas las divergentes de la misma manera. Convergentes cuando son más gruesas en el centro que en los extremos, divergentes cuando son más gruesas en los extremos que en el centro. Y esta es la forma de identificarlas en los gráficos, ¿vale? Voy a empezar a construir imágenes con cada una de ellas, primero con las convergentes y luego con las divergentes. Como veis, he añadido aquí las fórmulas de lentes, ¿vale? Para el caso de la ecuación general, la distancia focal y el aumento lateral, ¿vale? Voy a detenerme cuando haga el ejemplo ahora primero de convergentes un poquito en la ecuación general, aunque no se utiliza prácticamente, ¿vale? Es la ecuación que en este caso se utiliza menos, se utiliza mucho más la distancia focal, porque además aparece una nueva magnitud, que es la potencia de la lente, que es un valor que vosotros oís más y que estáis más acostumbrados a oír, que son las dioptrías, ¿vale? Las dioptrías son la magnitud que mide la potencia de una lente. Bien, pasamos entonces a hacer un esquema gráfico de la marcha de rayos en lentes convergentes, ¿de acuerdo? Luego haremos divergentes y ahí explicaré un poquito más cada una de las fórmulas. Bueno, ya estamos con las lentes convergentes, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico de una lente convergente. Como os decía, se representa así, esquemáticamente para hacer la marcha de los rayos. Tenemos el objeto y tenemos el rayo que va paralelo al eje óptico y que pasa, por tanto, por el foco imagen. Aquí tenemos foco objeto y foco imagen en los dos sitios. Y además, el foco objeto y el foco imagen están a la misma distancia de la lente. A la misma, ¿vale? Uno en positivo y otro en negativo, pero a la misma distancia de la lente, ambos, ¿vale? Como os decía antes también, una lente convergente tiene dos radios de curvatura. Por eso cuando hacemos la refracción, la lente tiene un índice de refracción que llamaremos n y fuera consideramos que está el aire o el vacío, ¿vale? Normalmente el aire, que es donde está sumergida nuestra lente. Por eso aquí ponemos, a explicar la ecuación general, n-1. Y claro, no tenemos un solo radio de curvatura, tenemos dos, porque esta cara de la lente tiene un radio de curvatura aquí, esta otra cara de la lente tiene un radio de curvatura aquí. Los radios de curvatura vienen, por tanto, expresados de esta manera en la ecuación general. Ya os digo que lo más habitual no es utilizar la ecuación general porque tiene muchos datos, es compleja, a menos que nos pidan algo de los radios de curvatura para construir las lentes, ¿vale? Lo habitual es que utilicemos mayoritariamente la distancia focal, también en este caso como en el caso de espejos, ¿vale? Bien, como os estaba diciendo, el rayo paralelo al eje óptico pasa por el foco imagen. El rayo que pasa por el foco sale después refractado paralelo. Y el rayo que pasa por el centro óptico, en este caso, es el que no se desvía. En el caso de los espejos era el que pasaba por el radio de curvatura, con la dirección, del radio de curvatura, y ahora es el rayo que pasa por el centro óptico. Ese no se desplaza. Como veis, los tres puntos se me juntan en el mismo,
¿vale? Y aquí se formará la imagen, entonces. La imagen de una lente convergente, por ejemplo, la de los proyectores, por ejemplo, la de un antiguo pasador de diapositivas o de una cámara, la lente siempre lo que hace es invertir la imagen, ¿vale? Siempre. Esta imagen, además, solo se recoge, como pasa en los proyectores, si tenemos una pantalla, ¿vale? Por tanto, ahí veis el ejemplo claro de una imagen real. Se ha producido con las prolongaciones de los rayos, no con sus... Perdón, se ha producido con los rayos, se ha producido con los rayos, no con las prolongaciones de los rayos, quería decir, ¿vale? Por tanto, es una imagen real. Es una imagen invertida siempre y luego será mayor o igual dependiendo de la distancia a la que esté el objeto también del foco, ¿vale? Mayoritariamente es mayor, ¿vale? Bien, este sería el caso de una lente convergente. Tenéis el ejemplo más claro, que es el de los proyectores. De hecho, los proyectores sabéis que cuando los colgamos, pues hay que darles a invertir la imagen para que nos salgan boca arriba, ¿vale? Los proyectores, de todas maneras, en su programación ya tienen dar la vuelta. Nosotros además le damos la vuelta porque lo ponemos boca abajo. Pero si habéis visto alguna vez algún proyector de diapositivas antiguo, las diapositivas se metían boca abajo para poder verlas boca arriba, ¿vale? Esa es la manera de proyectar de una lente convergente, que aumenta casi siempre la imagen, ¿vale? Esto en cuanto a lentes convergentes. Vamos a hacer ahora lentes divergentes. Bueno, lentes divergentes, como decía, representamos gráficamente así, lo he hecho enorme, no tendría que haber sido tan grande, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Una lente divergente, lo que le ocurre es que nosotros, los rayos que van a atravesarla van a diverger, ¿vale? Las curvaturas ahora son distintas, la curvatura de esta cara es para allá, la curvatura de esta cara sería para allá, ¿vale? Entonces, los focos están por eso así, el foco imagen está aquí, el foco objeto está aquí, ¿vale? Están invertidos porque las caras, las curvaturas están invertidas, ¿vale? Si yo trazo un rayo paralelo, lo suyo es que salga pasando por el foco imagen, es decir, con la dirección del foco imagen, por eso trazo la dirección del foco imagen. Si yo trazo un rayo que pase por el foco objeto, la dirección del foco objeto sería esta, sale paralelo, recordad. Ahora hay que pensar en esto detenidamente porque los focos están al revés. Y por último, si yo trazo un rayo que pasa por el centro óptico, no se desplaza, eso ya lo sabemos, ¿vale? Si trazo un rayo que va paralelo y sale con la dirección del foco imagen, bueno, pues lo que ocurre es que va a diverger. Por eso es una lente divergente. Y en el mismo caso está cuando el rayo pasa en la dirección del foco y por tanto sale paralelo, ¿vale? Si yo uno esos dos rayos, voy a unir esos dos solos, y hago sus prolongaciones, como veis ya no consigo que se me junten, bueno, más o menos ahí sí, conseguiría que se me juntaran, ¿no? Ahora tengo que hacer la prolongación, que ya está hecha, del rayo que sale con la dirección del foco imagen, la prolongación del que sale paralelo hacia allá, y se cortarían también con el que está en el foco, el que pasa por el centro óptico que no se desplaza, ¿vale? Más o menos por aquí, en un punto gordo, tendríamos la imagen, ¿vale? ¿Cómo es esa imagen en este caso? Pues la imagen en una lente divergente sería real o virtual. En este caso, virtual, porque se forma con los rayos, las prolongaciones de los rayos. Perdonad, he tenido una pequeña interrupción. Bueno, estábamos diciendo que en este caso la imagen es virtual porque se produce por las prolongaciones de los rayos y no por los propios rayos. Es derecha y es menor, ¿vale? Eso en cuanto a las lentes divergentes. La mayoría de los casos que os vais a encontrar son lentes convergentes y divergentes en la mayoría de los problemas. Ya os digo que además los últimos años no ponían espejos, pero en este último año no nos hicieron esa aclaración, que no iban a poner espejos esféricos, con lo cual nos despistéis y trabajar igualmente espejos esféricos. Okay. Yo tenía puesta esa aclaración en la guía, ¿vale? La veréis abajo. Están puestos todos los ejercicios, sean de espejos o no. Y nada, simplemente aclararos también la última parte. Mirad, os recuerdo que tenéis en la carpeta contenidos, dentro de la carpeta de guías de alumnos contenidos, tenéis imágenes de ese díptico, que en realidad serán 6 caras, de contenidos resumidos de todo lo que son los contenidos de segundo de bachillerato. Ahí vienen explicadas también
las lentes y todo el temario completo del curso. Y lo que no viene en esa parte, pero que sí que tenéis en una hoja que yo os he puesto, que se llama, quiero deciroslo exactamente para que nos... Unidad 10, Física, Contenidos, del punto 6, es esto, los contenidos del ojo humano, ¿vale? Contenidos del ojo humano y sus defectos. Recordad que sí que había un ejercicio en el modelo de este año que preguntaba por la presbicia. Bueno, pues aquí os explico muy bien las partes del ojo y su función visual, con una gráfica mucho mejor de la que yo podría dibujar ahora mismo aquí. Cuáles son los defectos explicados, la hipermetropía, la presbicia, el astigmatismo, la miopía y las cataratas. Y además, por último, recordad que tenéis que saber también en el punto 5 qué son microscopios y lentes. A ver, microscopios y telescopio o catalejo de Newton. Mirad, microscopio y catalejo de Newton o telescopio son siempre conjuntos de más de una lente, ¿vale? Un microscopio lo utilizáis vosotros en el laboratorio, los de biología, son un conjunto de dos lentes, ¿vale? Igualmente ocurre con el telescopio o catalejo. Nunca os van a decir sea un telescopio, sea un microscopio, sino os dirán sea un microscopio formado por una lente convergente, una lente divergente. Os van a decir ese tipo de datos, ¿vale? Son sistemas ópticos en los que aparecen dos lentes. ¿Qué ocurre en un sistema óptico que aparecen dos lentes? Os haré un ejemplo, os lo enviaré en vídeo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que primero hay una imagen y esa imagen se convierte en objeto para la otra lente o el otro objeto que haya, ¿vale? El otro objeto óptico. Así tenemos un sistema en el que normalmente son lentes convergentes, la primera siempre es convergente, se produce una imagen aquí y esa imagen luego pasa por otra lente, ya sea convergente o divergente. Esos son los casos particulares que tenéis que saber, simplemente que sean sistemas ópticos formados por dos lentes. Más de dos lentes no, ¿vale? Pero sí os pueden poner sistemas ópticos formados por dos lentes. Siempre de manera que la primera lente convergente ofrezca una imagen en este lado y esa imagen de este lado se convertirá en el objeto de la siguiente. Es hacer sucesivamente dos marchas de rayos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis podido entender un poco bien este tema. Podéis darle vueltas al vídeo todas las veces que queráis, podéis preguntarme todas las dudas que queráis y os enviaré, pues en cuanto pueda, mañana o pasado, primero tengo que hacer otros envíos también, os enviaré ejercicios resueltos, ¿vale? Para que los tengáis sobre este tema. ¿De acuerdo? Hasta luego, chicos.